Buenos días, buenas tardes, desde donde estés. Bienvenido a esta nueva ponencia del Congreso, la primera cumbre virtual sobre los superpoderes del TDA con hiperactividad o sí. Hoy tenemos con nosotros a Ana María Angueira. Ella es Master Teacher de Registros Acásticos y Magnific Helen, experta en metagenética, terapeuta y desarrolla procesos a través de la consciencia para sanar el trauma uterino. También es escritora. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, me parece un tema muy interesante y todo lo que pueda hacer pues, para difundir, agradecida de poder participar. Un placer. Bueno, cuéntanos, Ana María, ¿cómo abordarías esta condición desde la metagenética? Bueno, déjame explicarte primero que la metagenética, como lo que quiere decir es que nos habla de lo que va más allá de la genética. Entonces, la metagenética de alguna forma tira por tierra ciertos postulados de la genética tradicional o de la biología tradicional, y uno de ellos nos habla de que a través de la herencia genética no podemos modificar o no podemos cambiar ninguna circunstancia o ninguna situación. La metagenética nos viene a decir que a través de la consciencia nosotros podemos modificar cualquier situación que estemos viviendo, independientemente de que proceda de lo que se llamaba o lo que se llama de una herencia genética. Entonces, la base de la metagenética es el conocimiento consciente de lo que ocurre y desde esa conciencia, yendo al origen de lo que ocurre, poder modificar y poder sanar o paliar los efectos de esa circunstancia. A través de la metagenética estudiamos tres momentos diferentes de la persona. En la metagenética empezamos estudiando información que procede del alma de la persona, después estudiamos también información del linaje y después estudiamos información del tiempo de concepción, gestación, parto y primera infancia. Entonces son como tres bloques diferenciados que a la vez se estudian en conjunto para poder obtener una respuesta. Entonces, desde este punto de vista, en diferentes ocasiones en las que yo he tratado el TDA, lo que no he encontrado es que fuese una condición que procede del alma en el sentido de que proceda en cuanto a un acuerdo o un pacto álmico o algo que haya que vivir de forma necesaria. Donde sí encuentro esta información es como parte de la herencia que procede del linaje, como si fuese una cadena que procede de ese lugar o como si fuese algo que está ahí como una herencia. Y luego también donde suelo encontrarlo con un poquito más de frecuencia es en el momento de la concepción, de la gestación o del parto. Si hablamos de que es una información heredada, entonces, bueno, en cualquiera de los casos, desde mi perspectiva, es sencillo ofrecer una orientación diferente hacia, hacia esta situación. Y si la información procede del linaje, lo que yo he visto hasta ahora es que se trata como de memorias que sostenemos como un pacto de fidelización, que esto es más dentro de la sistémica, y entonces serían como memorias que poseemos y que forman parte de un pacto de fidelización pues hacia la madre, hacia el padre o hacia el clan. Entonces, observando cuál es ese pacto y observando cuál es la necesidad de que ese niño o de que esa niña mantenga ese pacto, yendo un poco al origen, yendo un poco a la causa, cambiando el sistema de creencias que tiene esa persona, bueno, esa personita, pues entonces ahí se podrían revertir los efectos. Cuando hablo de revertir los efectos, quiero decir que, bueno, antes de nada quiero decir que yo estoy hablando en un ámbito general, no estoy hablando de casos concretos, quiero decir que esto no puedo decir hazlo de esta manera y te va a funcionar porque es que cada persona es totalmente diferente y yo parto de información que yo obtengo
a través de hacer este recorrido pues, con diferentes personas en diferentes circunstancias y cada persona es totalmente diferente y cómo se aborda esto es totalmente diferente. Entonces estoy hablando, estoy compartiendo un poco la información desde un ámbito general. ¿Sí? Entonces, continúo con la exposición que estaba haciendo. Es llamativo también cuando el origen de este efecto, porque para mí es un efecto, el origen de este efecto está en el útero materno. Yo lo vinculo al trauma. Cuando ocurre un trauma en el útero de la mamá, entonces esa información se recoge, el bebé la mantiene, va viviendo el tiempo de gestación a través de esta información y luego se desarrollan una serie de efectos pues, que puede ser tanto la hiperactividad como puede ser ante ciertas circunstancias entrar como un estado de shock y quedarse como inmóvil, como paralizado, ¿no? Incluso conozco personas adultas que son incapaces mm, como de defenderse, por decirlo de alguna manera, o de posicionarse frente a ciertas personas o situaciones en la vida y que desarrollan como una actitud de pasividad y que también tiene su origen en ese estado de shock o en ese estado de recuerdo de aquel trauma. Entonces, esta información se puede recoger tanto en el momento de la concepción. No es lo mismo, por ejemplo, una concepción que es un acto amoroso entre los padres a una concepción donde la mujer puede ser un poco violentada, un poco forzada. Entonces, aunque consideremos que ahí todavía no está el cuerpo desarrollado, sí se está desarrollando una memoria que se está recogiendo a nivel celular y esta memoria pasa luego, no me gusta llamarle feto, yo le llamo bebé, me parece más tierno, pasa ya al bebé, pero hablo de bebé dentro del útero materno como sinónimo de feto. Otras circunstancias pues pueden ser situaciones que viva la mamá a lo largo de los 9 meses de gestación y que son situaciones que son traumáticas para ella, que son emocionalmente muy fuertes, que no consigue resolver, que las silencia, que le genera una herida emocional fuerte, entonces puede desarrollar un trauma y, y entonces el efecto de este trauma, que siempre es estresante, es que esos niveles de estrés pasen al niño. Si el nivel de estrés es muy alto, puede sobrepasar la placenta, que tiene como desarrolla como una acción defensiva, pero cuando el estrés es muy alto y continuado en el tiempo, puede ser absorbido por el bebé. Y esto es lo que después, ya una vez que el niño nace, pues puede desarrollar pues esta hiperactividad por un lado, o puede desarrollar incluso, como te digo, como esa pasividad o esa acción de no poder enfrentarme pues a la vida o a las situaciones que se presentan, porque los niños normalmente son muy espontáneos y ante cualquier acción ellos van a responder. Entonces a veces falta esa respuesta y falta esa espontaneidad. Entonces yo he visto que se pueden producir las dos acciones, o el niño ser muy inquieto o el niño ser muy pasivo. Y después en el momento del parto también puede ocurrir, también se puede producir como un origen. Y fíjate que últimamente lo estoy viendo bastante en un taller que estoy desarrollando. Estoy viendo bastantes casos de personas que vienen a este taller de niños en los que la madre está ausente en el momento del parto, en el momento del expulsivo, o bien porque las han sedado, o bien porque, bueno, cualquier circunstancia, pero la mamá está ausente, la mamá no está ayudando en este proceso. Y entonces el niño ahí también entra en la vida de una forma totalmente, digamos que no natural, que es el donde tiene que hacer todo el esfuerzo por salir a la vida, y esto también repercute después a la hora de expresarse en el día a día. Para mí el TDA tiene una connotación totalmente emocional. Entonces, toda esta información que yo estoy compartiendo, lo que va a hacer es que va a diseñar el mundo emocional del niño o de la persona de una forma o de otra, y entonces a través de ese mundo emocional y de la gestión de ese mundo emocional,
es cuando se pueden desarrollar ciertos síntomas. Ana María, una Y preguntita. sí, una cosita más. Ah, Y sí. la solución siempre, que lo estoy viendo, la solución siempre pasa porque la mamá conozca esta circunstancia, si es, entre comillas, heredada, que ella misma la resuelva, pero en todo caso que la mamá conozca la circunstancia y que la mamá abrace al niño con esta circunstancia. Es decir, el cuidado, el cariño, la aceptación y el amor de la madre es lo que puede ir como paliando o rebajando los efectos de estas situaciones de las que he hablado. Mm. Me venía una preguntita. Cuando hablabas Sí, de, por ejemplo, algún factor estresante durante el embarazo, ¿nos podrías ajá, poner algún ejemplo de, sí, o sea, qué es lo que sí. causa estrés a una mamá relacionado con las Mm, emociones, entiendo, ¿no? Que es lo que nos estabas comentando al sí, final. sí, sí. Mira, pues algo, por ejemplo, muy cercano, en tiempo de pandemia, el hecho de que la mamá embarazada tenga que ir a un hospital o a un centro público con miedo a poder tener algún contagio o con miedo a las pruebas que se le van a realizar, eso ya es un desencadenante, ya es un factor de estrés, ya es un desencadenante. Y piensa que a lo largo del embarazo se realizan diferentes pruebas y ya no es solamente en el tiempo en el que tú vas, sino que ya estás pensando una semana o 15 días antes o desde que te dan la cita de que tienes que ir, luego es pasar allí el momento, cuanto más tú estés enfocado en el problema, más mayores posibilidades tienes de que ocurra ese problema o cualquier otra cosa similar que te desestructure, que te haga entrar en un modo pues miedo o un modo desconfianza y después el tiempo que vas a estar pensando en que tienes que volver. Otro factor de estrés es que, por ejemplo, el embarazo no sea buscado o que el papá no esté presente o que el papá no esté conforme con el embarazo o incluso, fíjate, algo tan sencillo y tan habitual, porque por lo que estoy viendo en mis terapias es bastante habitual, la duda de si tenemos o no tenemos el bebé o la duda de si es buen momento o no es buen momento. Y esto muchas veces ocurre cuando los bebés no son esperados. Otro factor de estrés es cuando el médico te dice que el niño puede tener algún problemita, que puede tener alguna malformación y que tienes que decidir. Otro factor de estrés es cuando fallece alguien en tu familia, alguien muy cercano o muy querido, una separación dentro de la pareja o del matrimonio, em, alguna circunstancia a nivel laboral que a ti te genere inseguridad y, y factores que afectan al padre, que también influyen a la madre, entonces también van a influir en el hijo. Dentro de metagenética sabemos que el bebé empieza a crear su mundo emocional y su mundo mental a través de la madre, conexión directa, y a través del padre, conexión energética. Aunque el padre no esté presente, aunque el padre viva a miles de kilómetros o aunque la madre no sepa quién es el padre, la conexión energética está ahí, el vínculo celular también está ahí, y entonces al bebé le afecta tanto la información que procede de la madre, eh, y las vivencias que funcionan como estímulos, a veces positivos, a veces negativos, y también la información que procede del padre. Factores estresantes sobre todo son los de la madre o aquello que ocurre al padre que puede afectar a la madre y entonces también llegaría al hijo. Y son cosas que no se tienen muy en cuenta, pero la vida emocional de la mujer gestante eh, tendría que ser como mirada o valorada tanto más que las circunstancias físicas. Claro. Es que se me ocurría mientras estabas hablando, por ejemplo, una simple mudanza. Por ejemplo, la gente que Sí. ya tenemos este efecto, ¿no? Como tú le decías, Mm. hay pequeñas cositas que nos influyen mucho más porque somos a veces hipersensibles. Con lo cual, fíjate, Exacto. cualquier cosa en la vida laboral que te pasa cada día, pero cómo te lo tomas porque te afecta más, ¿no? Algo que te puede surgir durante el día con algún familiar, lo que dices, la relación con el padre, ¿no? Porque estás siempre allí. Entonces, Sí, claro, son estas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y fíjate que si las pudiéramos tratar en el momento de la gestación, a lo mejor nos sí, ahorraríamos que el bebé sí.
naciera con esta condición, porque, o sea, ahora que lo has dicho, claro, a veces se dice, claro, es que es genético, no, claro, perdona, es que si todo esto influye No, a cualquier mamá, imagínate una mamá sí, que tenga sí, el trastorno y déficit de atención, ¿sabes? O sea que, claro, sí, a lo mejor sería para dar como para dar una señal a la gente que nos esté yendo ahora que una mamá que tenga esta condición preste mucha atención al embarazo sí, para tenerlo, para poder gestionar más mejor el tema este pues de trauma emocional, sí, ¿no? Porque, claro, yo ahora estoy analizando mi embarazo y no soy consciente, ¿no? Pero sí que hubo una mudanza, por ejemplo. Nosotros nos mudamos muy claro. chiquito al nacimiento de mi hijo, ¿no? Y luego él Mm, fue un bebé que nació antes de tiempo, o sea, fue prematuro también, que es de lo que también nos dicen que puede mm, ser una de las causas, ¿no? Pero claro, fíjate que sí, sí es una causa, pero es que antes había habido ya una circunstancia que a mí me generó una ansiedad emocional, ¿sabes? sí. O si te genera también una inseguridad, porque no sabes si vas a estar a gusto, si todo va a salir bien. Y entonces, claro, vivir esto también durante la gestación, pues es como un trabajo extra para ti y para el bebé. Después, si la mamá es altamente sensible, una persona altamente sensible, que se designa PAS, PAS, entonces la alta sensibilidad hay que tener mucho cuidado con el estrés, porque si el estrés para una persona, entre comillas, normal ya es fatal, para una persona altamente sensible, pues es doblemente. Entonces, en el embarazo de una mujer altamente sensible, tiene que tener muchísimo cuidado con aquellos factores estresantes para ella y incluso yo diría que estos embarazos habría que vivirlos con muchísima conciencia y con muchísima ayuda externa para facilitar que ese embarazo se pueda vivir de la forma más sosegada y más reposada posible. Desde que entramos en la era industrial, incluso las mujeres, bueno, es como que todo está acelerado e incluso las mujeres adoptamos roles que a veces no son los más adecuados para nuestro femenino. Y dentro de estos roles, pues claro, está incluso esa acción rápida, descontrolada, esa competencia o competitividad a nivel laboral, incluso a veces desarrollar roles que son más propios de una energía masculina. Todos tenemos nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, pero cada uno tiene una predisposición. Y yo creo que esto incluso afecta a la hora de la maternidad, porque incluso se vive una maternidad con prisas, una maternidad con poca conciencia o incluso anteponiendo tareas laborales o tareas de una índole menor a la propia maternidad. Entonces una maternidad con conciencia evitaría muchas situaciones que luego se dan en los niños. Es saludable para el niño que la madre viva, bueno, es saludable y necesario que la madre viva la maternidad con conciencia, con tranquilidad, con relajación y priorizando en esa maternidad. Porque, por ejemplo, ahora tenemos los permisos para la madre y para el padre después de que se produce el nacimiento. Yo creo que muchas veces esos permisos tendrían que darse antes o incluso, bueno, durante el proceso de gestación también. Mm. Otro efecto, otro hecho traumático que no te dije que es muy importante, que se está investigando mucho ahora y que ya está pues, un poco en boca de todos, es la pérdida del hermano gemelo en el útero materno. Eso es un factor estresante y ya para el bebé, porque la madre a veces lo sabe, a veces no, si esa pérdida es en los primeros días o en las primeras semanas, a lo mejor todavía no se conoce la existencia de ese otro hermanito, pero el bebé sí lo está viviendo, aunque sea una célula minúscula pequeñita ahí ya hay una emocionalidad, ya hay una sensibilidad, ya hay un alma desde el primer momento. Y entonces ese ya es un factor estresante, pero del bebé, y la mamá si lo sabe también. De hecho, muchas veces el médico, cuando hacemos una visita médica y el médico recomienda reposo porque hay una amenaza de aborto, en muchos casos ahí ya se está produciendo un aborto en un embarazo gemelar. Y muchas veces esto no se informa porque precisamente el disgusto y el estrés que puede causar esto podría provocar la pérdida del otro hermano. Mm, Se me ocurren varias preguntitas. Mira, Sí, cuando decías primero antes lo de las, claro, lo de la
tener conciencia del embarazo sería, Ujú. bueno, lo más adecuado, pienso yo, ¿no? Porque lo que tú comentabas, mejor tener, o sea, no solo la excedencia o el permiso este después, sino Ujú. durante, ¿no? Para acompañar, pues como mínimo a lo mejor los últimos Sí, meses, no sé cuáles son los más importantes, ¿eh? Si los primeros, si todo el embarazo o el final, no lo sé. Pero, por ejemplo, claro, imagínate cuántos partos hay por cesárea, por epidural, lo que tú decías, que las mamás no están ahí ujú, conscientes, ¿no? Que se pierde esa conciencia sí, y que no, que a veces no son conscientes en el momento de la expulsión, porque no sienten nada en su ujú, cuerpo, ¿no? Y a lo mejor por aquí sí, también pues, podría haber otro tipo de educación, ¿no? Más pues bueno, pues hablarle a la mujer, pues bueno, pues de los inconvenientes, pero sobre todo de las ventajas, ¿no? Que comporta. ujú, Tal vez esto daría por otra ponencia, ¿no? Porque luego también pues, podría hablar de ujú, la lactancia materna, bueno, y demás. exacto. Pero me parecía muy interesante también comentártelo. Lo que antes comentabas del embarazo, fíjate lo que comentabas antes del miedo a tener que ir, lo que decías del COVID, ¿no? Ir sola para Sí, sí. situaciones. Y imagínate siendo madre primeriza Ujú, y el ujú, tema también que tenías que ir sola, porque hay muchas mujeres que han sufrido todo este proceso solas, porque no se sí, podía entrar dos adultos. O sea, imagínate también cómo lo han claro. vivido. Pues hay varias ponencias en el Congreso que nos hablan también del linaje y el transgeneracional. Hay otra Sí, ponencia que nos hablaba del PAS también y TDAH, ya que lo has comentado, personas mm, altamente sensibles. sí, Tenemos un ponente, sí, Rosa, que nos lo comenta. Y ahora que hablabas de la pérdida del hermano gemelo, también hay otra mm, ponencia pues, que habla qué bueno, de esto, ¿no? De la qué yecencia bueno. y también para Sí, sí, dar sí, importancia a las memorias celulares. Y Ana, te quería sí, comentar, antes decías que o sea, durante los tres momentos, ¿no? A sí. nivel de alma no te has encontrado aún ningún caso. A nivel de gestación, Linaje. de linaje, Sí, hacías una reprogramación de memorias y sí, sí, al nivel que nos ocupamos ahora, de gestación, sí, parto todo lo que es el momento de la concepción, ¿esto cómo lo sí, trabajas sí. también? ¿Reprogramación de memorias o cómo lo haces? Sí, mira, siempre es a través de la conciencia. Entonces, es que en realidad nosotros vivimos en un mundo de infinitas posibilidades y podemos resolver todo de una forma muy sencilla. Em, yo lo que suelo hacer es, bueno, una vez que detectas cuál es el origen y por qué se está dando esa circunstancia que genera o provoca este efecto, pues entonces lo que hago es que voy al momento donde voy al origen de esa circunstancia, de esa situación y de alguna forma hacemos ahí una reprogramación. Por ejemplo, realizo un taller que es un viaje al útero materno, que nosotros, como su nombre indica, realizamos un viaje o a nuestro útero como madres o al útero de la mamá como hijas y ahí vamos haciendo reprogramaciones, pues a través de meditaciones, a través de regresiones, a través de diferentes técnicas de liberación de creencias. Entonces, bueno, desde este momento presente nosotros podemos viajar al futuro, perdón, podemos viajar al pasado para modificar el futuro. Entonces, esto requiere conciencia, claro, saber que tienes capacidades innatas donde tú puedes interactuar con el tiempo, con el espacio y puedes incluso cambiar esa información que está en tus células. Es que esto es la metagenética. Es que aplico la metagenética para esto. Y luego me parece muy importante que las mamás y los papás tengamos en cuenta que un proceso de gestación es traer vida a la vida. O sea, estamos hablando de la vida. Y la vida empieza ya desde el momento en que los padres tienen la intención de traer un bebé a este mundo. Ya ahí empezaría una preparación, porque mira, a nivel de alma, el alma del bebé ya está 3 años antes presente en el entorno de la madre y en el entorno del padre, un poco como a la espera que se realice esa invitación. Entonces, para mí el tiempo de la concepción empezaría ya en la elección del padre y de la madre, o sea, la elección, la pareja, cuando la pareja se elige y decide traer niños al mundo, porque yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos trayendo vida, o sea, traemos vida a la vida.
¿Cómo la traemos? ¿Desde dónde la traemos? Entonces, a partir de ahí, para mí ya empezaría una toma de conciencia, qué hacemos con todo esto y cómo lo desarrollamos. Y ahí pues ya habría cambios de alimentación, ya habría cambios de hábitos, ya habría, bueno, pues una serie de modificaciones en el día a día que preparen a los padres para esta concepción y luego a lo largo del proceso de gestación y parto, pues claro, lo más conscientes y lo más cooperantes con la vida posibles. Entonces es una acción de responsabilidad desde el minuto -1, ser responsables de la vida. Claro. ¿Y ofreces alguna formación respecto a esto, Ana? Porque sería súper interesante, ¿no? Como Y concienciar a las... ahora mismo ahora mismo estoy haciendo, es un taller en el que te decía antes del viaje al útero materno, donde hacemos todo este viaje, buscamos la información en cada uno de los participantes. A mí me es fácil obtener esta información porque, bueno, yo actúo desde mi don, ¿no? Entonces desde mi don puedo conectar con esta información del alma de las personas, de la conciencia, ver lo que hay ahí y entonces me resulta muy, muy sencillo hacerlo. No lo hago a través de test ni otras pruebas, sino que simplemente me conecto con la persona y sería como una lectura energética, por decirlo de alguna manera, y obtengo esta información. Y entonces desde ahí empezamos ya como a reprogramar y a cambiar las memorias y las circunstancias que se vivieron, hacer como si aquello que pasó no hubiese pasado y modificarlo y cómo cambiarlo. Y entonces luego el efecto se nota en la persona. Muy Ahora interesante, mismo es lo que estoy haciendo. claro. Y antes cuando nos Sí, contabas lo de tener, por ejemplo, un aborto, que no sé, aunque no sea el gemelo, ¿no? Que decíamos, ¿esto podría sí, influir a otro hijo posterior sí. a tener el Sí, trastorno o a otro síntoma o a otra condición? sí, quizá otra condición, porque cuando la mamá tiene abortos anteriores, ese útero de alguna forma queda dañado. Energéticamente hay que liberar esa información, porque si no, el bebé que viene después va a entrar en un espacio, digamos que está sucio, entre comillas, porque es un espacio energéticamente que no se ha liberado la información anterior y básicamente es que no se ha realizado el duelo. Entonces es importante, sean abortos naturales, espontáneos o provocados, realizar un duelo antes de albergar a otra almita en el útero materno. Esto muchas veces no se hace por desconocimiento. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de heridas, pues por ejemplo la herida de abandono, seguramente ya lo han hablado aquí en el Congreso, pues la herida de abandono puede aparecer ya en el útero materno, pues por ejemplo cuando existe el hermano que fallece, ¿no? El hermano el gemelito que no continúa, entonces ahí el bebé que se queda ya empieza la vida en el útero materno a través de esta herida de abandono. Cuando hay un duelo que la madre no ha hecho, el bebé absorbe esa energía de dolor y ya empieza a caminar con ella. Entonces, por eso te digo que tenemos que ser muy conscientes de todo el proceso de gestación y todo lo que se está dando. Es como si la mamá, sobre todo, y el papá, pero tuvieran que estar en un estado de pureza exquisito, porque es que es lo que te decía antes, traemos vida a la vida. Después, claro, nos quejamos de las cosas que pasan en el día a día, de la sociedad, pero ¿de dónde procedemos? Cuál es nuestro origen? ¿Cómo hemos venido a la vida? Porque piensa que cuando estamos en el útero estamos en un nivel de naturalidad, en un nivel de inocencia, en un nivel de sensibilidad supremo. Luego ya es la vida cuando nacemos la que nos va endureciendo con las acciones diarias, los niños cuando empiezan a ir al cole. Pero antes estamos en un estado extremo de sensibilidad y cualquier cosa que parezca insignificante a ese bebé le está afectando. Entonces, claro, después va a haber efectos en la infancia. Claro. Pues, Ana María, es súper interesante lo que nos estás contando. No sé si quieres añadir alguna Sí, cosita más que te parezca que aún no hayamos dicho, que ya hemos comentado. sí. Bueno, yo haría hincapié en lo que os digo, que traemos vida a la vida y que es una responsabilidad tanto del padre y de la madre, que no se puede jugar con la vida, que tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos y ser responsables en todo ese cuidado.
que no los cuidamos solamente cuando nacen, sino que tenemos que empezar a cuidar desde que tenemos la intención de ser padres. Y como padres, para que los hijos nazcan sanos, entre comillas, los padres tienen que estar sanos, porque si los padres ya traen sus heridas emocionales o ya traen sus traumas o ya traen, bueno, X, lo que sea, que a nivel emocional es algo que sienten que le está afectando, no estoy hablando de cosas menores porque todo el mundo tenemos emociones, tenemos que aprender a gestionarlas, pero a veces sabemos que tenemos emociones muy fuertes, muy profundas, que incluso a veces no nos permitimos actuar como realmente somos. Entonces, eso tendríamos que mirarlo y tendríamos que sanarlo antes de dar el paso de la paternidad, porque una de las consecuencias que tiene el nacer a través de un trauma o nacer con las memorias de un trauma, pues tiene que ver después con la afectividad, cómo ese niño luego se desarrolla o se vincula afectivamente con los apegos. También puede desarrollar síntomas de carencia. También tiene mucho que ver luego con la afectividad. Entonces, no es solamente si el niño no para, si el niño no atiende o si el niño afectivamente como es, el niño puede confiar en la vida, el niño puede confiar, se siente seguro en su entorno familiar y entorno escolar, entonces todo eso se está fraguando, está ocurriendo en el útero materno, entonces la responsabilidad ante la maternidad y la paternidad y prepararnos para ser padres para mí es básico, ya no cuando el niño está ahí, sino incluso antes. Claro. Y otra pregunta te quería decir. Si hay un niño que tiene esta condición por lo que ha pasado Sí. durante el embarazo, parto o gestación, y luego los Mm. padres, ¿pueden reparar este daño que hay? O sea, de manera Sí, consciente, sí. se puede reparar. Sí, como te decía al principio, lo primero es, bueno, yo creo que también, antes de nada decirte que yo creo que hay como una sobrediagnosticación, que muchas veces no se sabe lo que está pasando, se le pone un nombre, una etiqueta y ale para casa. Entonces, primero hay que saber exactamente qué es lo que ocurre. Piensa que hay un tema que a mí me interesa mucho, piensa que estamos en un cambio de paradigma global y que los niños que nacen ahora no son los niños que nacían hace 20 o 30 años, son niños con una conciencia muy desarrollada, son niños con un código genético diferente, con un ADN diferente y son niños que no encajan en esta sociedad. Entonces el problema quizá no sea del niño, el problema quizá sea de la sociedad. Entonces primero tenemos que empezar a plantearnos si realmente ese diagnóstico es real o no y si realmente lo que el niño está haciendo es pidiendo otro hábitat donde él pueda desarrollarse porque detrás de toda esta información están los dones y los talentos de los niños. Entonces ellos lo que van es a luchar para expresarse de forma natural, para expresar su área de genialidad, sus dones, lo que se les da bien en la vida. Lo que no podemos es encapsularlos, ponerles una etiqueta, darle una pastilla y vete para casa. Lo que pasa es que no se entiende que el humano está cambiando y quien está cambiando el humano son los nuevos niños. Entonces no podemos aplicarles el rasero que se aplicaba hace 20, 30, 10, 5 años. Es que son totalmente diferentes. Desde 1992 hacia aquí y cada vez más. Entonces, quizás no esté trastornado el niño, quizás esté trastornado la sociedad. Yo empezaría por ahí. ¿Hay alguna ponencia, Ana María, que habla de niños cristal, niños índigo? Y hay otra Mm. ponencia que habla de nueva educación, nuevos niños y va en relación a lo que estabas comentando. Pues lo Y tienes todo completo ya. sí, sí, hemos intentado Bueno, abarcar lo sí, máximo que hemos podido. Ana, en el sí, tema de terapias, si te quieren encontrar, ¿puedes hacer terapias online o cómo estás? sí, 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 las hago online, sí. Vale, Lo que pasa es que la terapia empieza por los padres y luego continúa por el niño, pero no empieza por el niño, empieza por los padres, porque quien tiene, sobre todo a partir de los 15, 16, 17, 18 años, bueno, pues ya se podría hacer una intervención solamente con el niño, pero en principio quien tiene que sanar lo que sea y reprogramar y cambiar son los padres. Es un acto de responsabilidad de los padres. Entonces sí, lo hago online
Y bueno, sé que vas a dejar mi correo electrónico, Aquí pondremos todas las redes sí. y también Sí, y además perdona, estoy muy activa en redes, últimamente hablando todo del trauma gestacional, porque para mí es como un compromiso mío con la vida y de que entendamos de que los niños, primero hay que permitirles ser niños, hay que conocerlos, hay que saber que son diferentes, hay que darles el permiso para ser diferentes y luego como padres, quizá hablando del trauma gestacional, que cada mamá, que cada papá se ponga en el lugar que le corresponde y desde ahí puedan tomar conciencia y se responsabilicen de ayudar a paliar los efectos de lo que no se supo hacer en su momento, porque si no se hizo antes fue por desconocimiento, no fue por otra cosa. Entonces ahora podemos tomar las riendas de este asunto y repararlo. claro. Pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Sí, Comunicar a la audiencia que los que adquieran el pase VIP, pues allí tendrán un ebook de Ana sobre los 8 senderos sí, del don. Y, sí. y nada más, pues lo dejamos aquí. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Chao. Hasta Hasta luego. luego.